Bueno, vamos a pasar 5 minutos juntos cada día de esta Semana Santa. En esos 5 minutos yo voy a hacer una pequeña reflexión, dar un pequeño mensaje y dejar una inquietud que nosotros podemos elaborar durante todo el día. Hoy, lunes. ¿Qué sucedió el lunes? Aquel lunes de la primera Pascua. El lunes sucedieron 3 cosas. La primera cosa que sucedió es que Jesús secó la higuera. La higuera era un símbolo de Israel y Jesús la secó. Está diciendo, acá se termina algo. Vinieron unos griegos también buscándolo a Jesús porque querían conocerlo. Y la tercera cosa, que es la que nos va a ocupar, es que Jesús limpió el templo. El templo de Jerusalén era una gran explanada con el templo chiquito allí en el medio. Alrededor del templo había un atrio que era el atrio de los judíos, ahí iban únicamente los judíos, pero alrededor había un atrio grande que se llamaba atrio de los gentiles. Para que ustedes se den cuenta de la dimensión, eran 5 manzanas más o menos las que tenía ese atrio. En ese atrio, cuando usted iba, había un sector donde era mercado. Y era un mercado donde se vendían productos. Los levitas vendían, por ejemplo, sal, aceite, harina, incienso, que eran cosas que se usaban en los sacrificios. Después había una gran pajarería, y en esa pajarería había jaulas de palomas y jaulas de tórtolas, que también en algunos sacrificios se utilizaban. Y lo peor, después venía el establo. Y en el establo había ovejas y había becerros. Se dice que durante la Pascua se sacrificaban, y esto lo dice Flavio Josefo, alrededor de 250.000 sacrificios se hacían. Imagínense usted lo que serían los animales que entraban, iban al sacrificio y que estaban en ese lugar, el olor que debía despedirse desde ese lugar. Y más adelante, ya en la entrada misma del atrio de los gentiles, estaban los banqueros, los que estaban en el banco, los que cambiaban moneda. ¿Por qué? Porque cuando uno llegaba al santuario, primero tenía que pagar medio ciclo, que sería como el peaje, para poder entrar, medio ciclo. Medio ciclo significaba 2 días de trabajo. Y después tenía que cambiar, porque dentro del templo usted no podía comprar nada sino con moneda del templo, una moneda totalmente diferente. Al cambiar usted perdía el 12%. Supongamos que usted necesitaba cambio. Para el cambio le descontaban otro 12%. Ese era el gran negocio que tenían los levitas y los sacerdotes, con los cuales ellos vivían enriquecidos mientras que el pueblo estaba en el suelo, en la miseria. Cuando Jesús entró, él entró al atrio de los gentiles con un látigo y sacó a los mercaderes del templo. Él, ¿por qué sacó eso? Estaba sacando la corrupción. Él venía a sacar la gran corrupción religiosa que se movía alrededor del templo de Jerusalén. La gente iba para vivir un momento espiritual y Jesús vino para que eso fuera realmente un lugar espiritual. Se encontraban ellos que eso era una cueva de ladrones. Ahora, todo esto nos tiene que hacer pensar esta mañana de lunes. Cuando llegamos al Nuevo Testamento se dice que el templo somos nosotros, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuántas cosas hay muchas veces en el templo de nuestra vida que son como los mercaderes en el templo, la parte de corrupción. Y yo creo que esta mañana, comenzando esta semana de Pascua, en este lunes, tendríamos que pensar en esto. El apóstol Pablo, hablando de la corrupción que venía a los cristianos en Corinto y de la forma en que ellos cedían a la corrupción, él dice, limpiaos pues de la vieja levadura, esto es, de la vieja podredumbre, que muchas veces está presente todavía, para que seáis una nueva masa, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. ¿Por qué no pensamos? ¿Por qué no pensamos en la suciedad que hay en nuestro corazón y buscamos que el Señor limpie nuestro corazón, así como limpió el templo de Jerusalén? Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana nuevamente.